Hola, esto es En Honor a la Verdad. Quien les habla es Felipe Santiago Canepa, y en esta hora vamos a aprender algo que va a chocar un poco nuestro entendimiento, nuestra lógica, nuestra tradición cristiana evangélica acerca de Dios, quién es Dios. Y vamos a hablar hoy día de la luz. Sabemos que un día el Señor dijo en Génesis, y voy a leer, si todos tienen su Biblia, vamos a concentrarnos en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a hablar de la creación de Dios y vamos a enseñar en esta hora lo que yo he llamado por título, algo que es bien chocante pero que a la vez es la verdad, lo cual es que Dios nunca creó la luz, porque Dios es luz. Si estamos de acuerdo en que Dios es luz, entonces Dios no tiene alguien que lo creó. O sea, eso es algo bien simple, pero que por muchos años la iglesia ha sido enseñada que Dios creó la luz, cuando Él dijo sea la luz. Y vamos a ver ahora por las Escrituras que no es así, y Dios nos quiere dar entendimiento para que diferenciemos la palabra luz. Esa palabra luz, por lo menos hay 10 palabras diferentes en el Antiguo Testamento que cuando lo leemos en esta versión de la Biblia, Reina Valera 1960, cuando leemos la palabra luz en el Antiguo Testamento, hay por lo menos 10 palabras que se escriben igual, L-U-Z, pero que en el hebreo, en el idioma de Dios, tiene 10 significados diferentes. Dios le plació elegir el idioma hebreo porque probablemente es tanta la profundidad, tanta la sabiduría, es tan insondable sus juicios y los caminos de Dios, que no hay otro mejor idioma para expresarlo que el hebreo. Alguien dijo que una letra en hebreo tiene 7 significados y que una palabra solo tiene 70 significados. Y en esta hora vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos a quedarnos ahí, en estos 2 versículos. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto queda corroborado en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5, donde también la Biblia dice que los hombres ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, en el principio, fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios. O sea, volvemos a repetir que en el principio Dios creó los cielos, que dijimos que esta palabra en el griego, en el hebreo, es shamayim, y que esto significa aguas. En el principio creó de las aguas y la tierra. Eso fue lo que Dios creó en el principio. ¿Dónde podemos ver una confirmación de esto? Génesis capítulo 2, versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. No dice de la luz. En ningún momento la palabra de Dios dice que Él creó la luz. Cuando Él habla del hombre, Él dice, y Él hizo al hombre. Cuando habla del sol, la luna y las estrellas, Él dice, Él hizo las grandes lumbreras y las puso Dios en la expansión para alumbrar, ¿no es cierto? Entonces Él dijo, haya lumbreras y sirvan de señales. Versículo 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Versículo 21, y creó Dios grandes monstruos marinos, etc. O sea, pero en ningún momento en las Escrituras, y si alguien quiere escribirme porque esto le choca a su tradición religiosa, escríbanme con versículos bíblicos en donde en la Biblia dice que la luz fue creada. Sabemos que Dios es luz. Jesucristo mismo lo dijo. Jesús es Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y tengo versículos para probarlo, pero vamos a ir avanzando.
estábamos diciendo que en el principio creó Dios los cielos, o sea, las aguas y la tierra. El capítulo 2 dice lo mismo. Verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes. O sea, en el principio lo que Dios creó es esta materia prima. Y lo dice allí, y versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea que cuando Dios crea las aguas y la tierra, dice la Biblia que en ese origen, dice, creó también toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea que antes que las plantas fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese en la tierra, antes que naciese. Dice porque aún Jehová no había creado al hombre. O sea, estamos hablando de que en el principio Dios crea las aguas y la tierra, crea las plantas, las hierbas, pero están allí adentro, pero no salieron ni nacieron. Y tampoco Dios no había creado al hombre en la tierra. O sea, eso lo dice Génesis 2, 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que creó en el principio? Los cielos y la tierra. Pero ¿qué sucede? En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y esa palabra, no voy a profundizar en las palabras en el hebreo, porque no quiero confundirlos, pero quiero decirles que el hebreo expresa que esas palabras desordenada y vacía, por ejemplo, significa, esa palabra desordenada significa tohu, la tierra estaba tohu y bohu. Si unimos esas dos palabras en hebreo, lo que significa tohu y bohu, significa que estaba en ruinas, estaba desolado, desierto, vano, estaba en destrucción, que esa cosa que no vale estaba menguada, y estaba vacía, que significa bohu, y bohu significa estaba ruina, indistinguible, estaba vacía superficialmente. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que cuando Dios en el principio, en el origen, el día que Dios creó los cielos y la tierra, dice que esta tierra prácticamente estaba tohu y bohu, que significa no tenía consistencia, no tenía propósito, no tenía forma, estaba vacía, no tenía una especie de sistema con elementos, porque la tierra, dice la Biblia, que cuando Él la crea, estaba la hierba, estaban las plantas, pero todavía no habían nacido, y porque el hombre todavía no se ha creado. Tenía potencialmente todo, pero no estaba funcionando. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahí es cuando en el versículo 3, y dijo Dios, porque sabemos que Dios existe desde siempre, no tiene principio ni fin. Dios existe fuera de su creación. Él cuando crea, está separado de su creación, porque Él nunca tuvo un principio, nunca tuvo un fin. Entonces, cuando Él crea en el origen, el día que Dios creó los cielos y la tierra, todo esto no tenía propósito, todo esto estaba en un caos total. ¿Por qué? Porque Él solo creó el origen, digamos, de todas las cosas. Pero cuando Él crea el origen de todo, antes que el hombre esté en la tierra, antes que crezcan las hierbas, antes que nazcan los árboles, en el principio, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, 5. Ese versículo es bien importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Dice, lo voy a leer. Segunda de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. O sea, fueron hechos, Dios hizo, Dios creó. Fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Dice
que proviene del agua, o sea, la tierra proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, lo que queremos decir es de que en el principio creó las aguas y la tierra proviene del agua. O sea que cuando Dios crea las aguas y la tierra, y todo estaba hecho un caos, no tenía propósito alguno, no tenía valor, digamos, como dice esa palabra. Y lo que quiero decir aquí es que que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Cuando el Espíritu de Dios, la Biblia dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Esa palabra superficie es una palabra que significa panim, y esa palabra panim viene de la raíz pane en hebreo, que es cara o abierto, adelante, anterior, bajo, encuentro, enfrentar, estado, estima, extensión. Tiene como 60 significados. Pero lo que quiero decir que el Espíritu de Dios se sacudía, esa palabra se movía, es sacudía, ¿en dónde? Sobre la cara de lo que Él había creado recién. ¿Qué había creado recién? Las aguas y la tierra, y todo estaba sin propósito, no tenía cohesión. No tenía un sistema, no tenía un propósito, pues estaba desordenada y vacía, estaba taú y bojú, estaba en ruinas. Entonces, en ese momento, dice Dios, cuando el Espíritu de Dios se movía solamente en la superficie, no estaba adentro. La superficie significa algo exterior, algo superficial. Entonces, allí fue, como dice la palabra de Dios en Corintios, capítulo 6, me parece, que es importantísimo ese versículo, que Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios, capítulo 4. Y ese versículo es bien importante. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 6, que dice, porque Dios, y está hablando del mismo tema, o sea, aquí no estamos con una agenda para enseñar algo que queremos enseñar saliéndonos del contexto. Estamos hablando que cuando Pedro habló de la creación, estaba hablando de ese momento. El momento que en el principio, en el tiempo antiguo, fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios, y que esta tierra proviene del agua y que la tierra está sostenida por el agua. O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea a lo que la palabra de Dios está hablando. Y en 2 Corintios 4:6, cuando dice, porque Dios que mandó, que ordenó, que decretó, que dijo, sea la luz, porque acá lo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, o sea, Dios dijo que de las tinieblas, o sea, de donde no había nada, porque las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. ¿Qué es el abismo? Es aquello que está fuera de su creación. Eso está allá, en las tinieblas. Las tinieblas no es nada más ni nada menos todo aquello que no está dentro de la creación de Dios. Abusos, teón, es una profundidad insondable, no tiene medida, no se puede medir, es interminable. Eso simplemente es el abismo y ahí están las tinieblas. Entonces Dios se movía no allí, se movía superficialmente en lo que Él había creado, que era la superficie de las aguas, pero ya sabemos que las aguas contenían a la tierra. O sea, cuando Dios se está moviendo sobre las superficies de las aguas, también estaba moviéndose de alguna manera en la superficie de la tierra. Pero era una manera superficial. Por eso que Dios mandó. ¿Qué cosa mandó? Que de las tinieblas, de donde no hay nada, ¿qué dice? Resplandezca la luz. Por eso dice en el versículo 3 de Génesis 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que
La Biblia no dice que Dios hizo la luz, sino que Él dijo, sea la luz. Lo que quiere decir allí es que Dios, como es luz, Dios es luz. Dios es luz. Entonces lo que dijo Dios simplemente fue, sea la luz. Es como que Él abre la cortina de su creación y entra en escena y dice, sea la luz, sea Dios. O sea, Él mismo entra en escena. Y por eso que cuando el Espíritu de Dios se movía con la superficie de las aguas, dice, la tierra estaba dentro de las aguas, como hemos dicho. Allí es que Dios dijo y mandó que su presencia resplandezca. O sea, por eso dice que Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Dios es el que resplandece porque Dios es luz. Dice la Biblia en Daniel que en Él mora la luz. En Él mora la luz. Y para que aquellos que quieren saber ese versículo, ¿dónde está? Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios es luz, con Él mora la luz. Y cuando Él dice, sea la luz, lo que está diciendo Dios es que simplemente yo entro en escena. Y entonces allí Él entra, su presencia resplandece. Lo que Él dijo en otras palabras es que mi presencia resplandezca. La presencia de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es luz. Eso lo vamos a ver en unos pasajes que voy a citar, porque dice la Biblia que Dios envía su luz. Salmo 43:3. Y también Dios envía su espíritu. Dios envía luz, Dios envía su espíritu. Salmo 104, versículo 30, envía Dios su espíritu. Y Salmo 43:3, Dios envía su luz. Cuando Dios envía su espíritu, es allí donde Dios manda y dice, sea la luz. Y fue la luz. Él mandó que de las tinieblas resplandezca la luz. Él no mandó que la luz sea formada, o sea, que sea creada. Él nunca dijo, yo voy a crear la luz. Y hizo la luz. Dios nunca hizo la luz. Lo que dio fue una orden, que sea la luz, o sea, que la luz sea lo que es. Y la luz es Dios. Entonces, por eso es que cuando Dios crea los cielos y la tierra en el principio, el Espíritu se mueve superficialmente, pero todo estaba sin propósito. Solamente cuando Él entra en escena en su creación, es cuando todo empieza a tener un propósito. Y toda la hierba que antes que estaba allí, pero todavía no había nacido, todas las plantas que estaban allí, pero todavía no han nacido, aún el mismo hombre que fue formado en la tierra, pero que no había sido formado ni creado, pero estaba allí de manera potencial, digámoslo así, pero no tenía forma, no tenía propósito, no tenía valor, no tenía un futuro, hasta que Dios dijo, voy a entrar en escena. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se movía superficialmente en su creación. Y cuando Él entra es cuando Él dice, sea la luz. Y cuando Él se da cuenta que cuando Él entra, se da cuenta que eso fue bueno. Su intervención cambió todo, le dio propósito a todo, le dio un propósito a cada átomo de la creación. Por eso dice la palabra de Dios, porque hasta entonces nada de la creación había tenido consistencia. Eso está en lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versos 4 y 5. Entonces, así dijo Dios, y cuando Él mandó que su presencia resplandezca, que sea, que haga contacto, porque hasta entonces nada creado tenía consistencia, nada tenía propósito, nada estaba ligado, comunicado, entrelazado, o hacía una parte funcional de un sistema. Faltaba Dios mismo, faltaba la luz, lo que conecta los átomos y los hace mover. Era Dios entrando en escena en el cuadro que acababa de pintar, en el cuadro que acababa de crear. Cuando Él entra y resplandece, porque cuando Él entra, Él resplandece.
Simplemente, ¿por qué? Porque Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Primera de Juan 5:7 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Lo dice directo, o sea, la Biblia dice que Dios es luz directamente. Entonces, cuando Él entra en escena y resplandece en su creación, por medio de su luz, todo empieza a funcionar. Y separa la luz, o sea, la luz, que es lo que tiene vida, lo que tiene propósito, lo que tiene comunión, lo que tiene participación, lo separa de lo que quedó fuera. ¿Qué quedó fuera? Las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Es separación y muerte. Tinieblas significa muerte también en el hebreo, y muerte significa simplemente thanatos en el griego, es separación. ¿Qué estamos hablando de esto? Que todo aquello que está separado de la luz de Dios, y que la luz esa que produce dentro de su creación propósito, que produce vida, que produce la interacción de todos los elementos de su creación, todo aquello que está separado de eso simplemente está en las tinieblas y está en muerte. Eso significa muerte, una separación total de la luz, una separación total de Dios. Y allí, cuando Él dice sea la luz y entra en escena, todo resplandece, todo tiene propósito, y es allí donde todo lo que estaba allí intrínsecamente, potencialmente dentro de las aguas y de la tierra, en ese momento todo comienza a funcionar, todo se manifiesta. Recién se manifiesta para qué fue creada. Los átomos, los elementos, el agua, la tierra y la semilla y todo empieza a manifestarse. La Biblia dice en Efesios 5:13 que la luz lo manifiesta todo. O sea, ¿dónde está eso? Efesios 5:13, quiero leerlo. Dice, es un versículo muy importante que dice, mas todas las cosas. Efesios 5:13, más todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, cuando la luz entra en escena, todo se manifiesta. Los propósitos por los cuales fueron creadas todas las cosas empiezan a tener la función para la cual fueron creadas y todo empieza a funcionar. Y cuando Él entra en escena, Él se dice, wow, me gusta, la luz es buena, mi intervención es lo que faltaba para que todo este sistema comience a funcionar. El sol y la luna todavía no habían sido creados. Por eso la Biblia dice en el versículo 3, me parece, o el 4, vamos a ver, en Génesis. El 3, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. O sea, Dios llamó a la luz día, a la luz la llamó día, y a las tinieblas que está fuera la llamó noche. Pero esta palabra noche de Génesis capítulo 1 versículo 4, esta palabra noche de Génesis 1:4 es diferente a la palabra noche de Génesis 1:14. Esta palabra Génesis 1:4, noche, es diferente a Génesis 1:14 y 14 y 18. En el 14 dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Esa palabra noche es diferente a la noche de 1:4, porque recién en el cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. En el cuarto día. Pero antes de hacer el sol, la luna y las estrellas que producen luz, porque luz para que el sol
se enseñoreen en el día, la luna y las estrellas para que alumbren en la noche. Primero que eso, Él separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y repito, esa palabra noche es muy diferente a la palabra noche que produce cuando el sol se aleja y entra a tallar la luna y las estrellas, y lo que vemos en la noche son la luna y las estrellas, y todos decimos llegó la noche. Esa palabra noche es diferente a la noche de Génesis 1:4. Como dije en principio, en el hebreo hay muchas palabras que parecen decir lo mismo. Es decir, en español dicen lo mismo, pero tienen muchos significados. Quiero citar las Escrituras y por medio de ellas poner bien claro en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Y no se asusten, Dios no creó la luz, Dios es luz, Dios no puede ser creado. Y vamos a dar todos los testimonios. En Juan capítulo 1:7 hubo un discípulo, un hombre llamado Juan. La Biblia dice que él vino para dar testimonio de la luz. Luego en en verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, la luz verdadera quiere decir que hay una luz. Sí, hay una luz del sol, una luz de la luna, una luz de las estrellas, una luz de una lámpara. Dan luz, pero Jesús es Dios, Él es la luz verdadera. Por eso la Biblia dice aquella luz verdadera. ¿Por qué la Biblia dice aquella luz verdadera? Porque Él es la luz verdadera. Así como hay una noche verdadera, diferente a la noche que se produce, tú sabes, en los días, cuando pasan las horas y el sol se pone y etcétera. Como hay una noche que producida por los elementos de la creación, hay una noche diferente. Aquella noche fue desplazada cuando Él entra en escena. Y Él dijo, fue bueno que yo entre en escena. Es diferente. Entonces vamos a probar por las Escrituras que la luz verdadera de Génesis 1:3 es diferente al sol, a la luz del sol, a la luz de la luna y de las estrellas. Y eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 2. Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12 y verso 2 dice así. A ver, lo encontramos rápidamente. Eclesiastés capítulo 12, verso 2 dice, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas. Vemos aquí que hay 4 cosas. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas. Ya dijimos que Dios es luz y que en algún momento la Biblia dice que el mundo antiguo fue destruido por agua, pero que estos cielos y esta tierra de hoy están reservados para el fuego. Entonces la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga el día de su juicio, la luz del sol, de la luna y las estrellas todas van a menguar. El sol va a parecer negro como silicio, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán. Entonces quiere decir que la luz que está hablando es diferente al sol, la luna y las estrellas. ¿De qué estamos hablando en esta hora? Estamos hablando de que Dios no creó la luz verdadera. Jesucristo es la luz del mundo, Dios no puede ser creado. Él mandó que la luz resplandezca simplemente, no la hizo. Eso también lo podemos ver en Isaías. Él dice que Él es el que forma la luz y crea las tinieblas. Eso está en Isaías. Vamos a ver si puedo citar ese pasaje, no me acuerdo dónde está. Vamos a ver dónde está ese pasaje. Isaías, donde la palabra de Dios dice que Él forma la luz
pero crea las tinieblas. A ver, voy a buscar eso aquí. Este está acá. Isaías 45, 7 dice: yo formo la luz, yo Jehová formo la luz y creo las tinieblas. Son dos cosas diferentes. Él no puede crear la luz porque Él es luz. Él la forma, Él la envía. O sea que Él envía su luz, Él envía su espíritu. Él declara y dice sea, o sea, que su espíritu intervenga en su creación. Él forma la luz, la guía. La luz tiene un camino, la luz tiene una habitación. Con Dios mora y habita la luz. Entonces, estamos hablando entonces que cuando Dios manda que las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, estábamos diciendo que Dios es luz. ¿Dónde está eso? El Señor Jesucristo dijo que Él era la luz. Lo dijo directamente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Lo dijo directo: yo soy la luz del mundo. No hay forma de equivocarse. En el versículo 5 de Juan 9 lo dijo directamente: luz soy del mundo. Juan capítulo 12, 35 y 36 dice: esta la luz entre vosotros. Mientras está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y Jesús dijo directamente: yo, la luz, he venido al mundo. Eso lo quiero escribir bien grande aquí. Juan capítulo 12, versículo 46. ¿Qué dice? Juan 12, 46 dice: yo, la luz. Jesús dijo, dos puntos: yo, la luz. Yo, la luz. O sea, ya el que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está hinchado del ir acerca de cuestiones y contiendas, está ensimismado en sus propios pensamientos, en su propia soberbia de pretender interpretar las Escrituras como le dé la gana. Jesucristo lo dijo: yo, la luz. Dios es luz. La luz no fue creada. ¿Y por qué hemos sido llamados para enseñar y predicar la verdad? Después de haber sido un cristiano evangélico por 35 años y haber estudiado seminarios teológicos y evangélicos, y estaba perdido en el espacio hasta que Dios tuvo misericordia y me dijo: ven para acá, estás perdido en el espacio. Ahí es donde Dios me engendra de nuevo, nazco de nuevo y me bautizo en el nombre de Jesucristo, porque Él es Dios. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio en toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Al que tenemos que seguir es a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios creó las cosas tal y cual y nos sometemos, nuestros entendimientos se abren, podemos amar más a Dios y hasta aún podemos entender aquellas religiones paganas hinduistas donde hay el sincretismo de los hindúes, de los indios de por allá del oriente, donde dicen que en todo está Dios. No mates la plantita porque Dios está allí. No mates esto porque Dios está ahí. En cierta manera tienen algo de verdad. No que Dios dé la plantita, sino que en cierta manera, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, cuando Él entra en escena, todo hace un propósito. Y es verdad. Por eso la Biblia dice en el Salmo, este Salmo 100, vamos a ver, es un salmo muy bello donde me parece que el Salmo 139, es importantísimo este salmo. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esa es la pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? En otras palabras, ¿a dónde me iré de tu luz? Lo voy a leer. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos allá arriba, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, en otras palabras, Dios está allá arriba y está también en el mismo infierno. O sea, alguien se bloquea mentalmente y con justa razón, porque no entiende. Entonces, pero cuando nos sometemos a la revelación de la palabra de Dios, comenzamos a mirar de la manera correcta la creación y el propósito divino y empezamos a entender la palabra de Dios. Por eso que dice que si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. La Biblia dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque cuando Él entra en las tinieblas, Él está allí. Las tinieblas no prevalecieron. Aquella luz verdadera venía a este mundo y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, quiero resumir diciendo que la luz lo manifiesta solo. Cuando Dios dijo sea la luz, Dios entra en contacto con su creación y todo se manifiesta. Dios, en 1 Juan dijimos, probando que Dios es luz, 1 Juan 5:5, Dios es luz, Dios está en luz y con Él mora la luz. Daniel 2:22. Ahora quería decir que Dios es luz. El Espíritu de Dios es luz, y dijimos que Dios envía su luz, Salmo 43:3, y Dios envía su Espíritu, Salmo 104:30. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios en todo lugar. Cuando Él dice sea la luz, lo que Él está diciendo, mi presencia entra y abarca todo lugar. Para Él lo mismo le da los cielos, la tierra, la profundidad, los abismos, todo. Eso es lo que hemos leído en Salmo 139. Entonces cuando Él dice, y vio Dios que la luz era buena, o sea, su intervención en la creación era buena. Y separó la luz de las tinieblas, porque en Él no hay ninguna tiniebla. La luz tiene una habitación. Job 38:19. La luz se reparte por un camino. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. En tu luz veremos la luz. 36:9, Salmo 36:9, Dios envía su luz. Salmo 43:3. Ok, ¿qué tiene que ver toda esta enseñanza? ¿De qué nos puede servir todo esto? Muchísimo. Vamos a poder entender entonces por qué cuando dijo Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no es cierto? Y dijo Dios sea la luz, y vio que la luz era buena, ¿no es cierto? Y separó la luz de las tinieblas, y llamó al día a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. Entonces, pero el sol todavía no había sido creado. En el cuarto día. Entonces en el cuarto día recién pone al sol, la luna y las estrellas en la expansión que Él hizo. Y en el cuarto día fue ese día que Él crea el sol, la luna y las estrellas. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces vamos a entender entonces que la luz de Génesis capítulo 1 verso 3 es diferente a la luz de las lumbreras de Génesis 1 capítulo 1 verso 14, 16, 17. ¿Y de qué nos sirve eso? Nos sirve muchísimo. Nos sirve que el día que salgamos afuera y contemplemos ese bello cielo, ese bello sol, esa bella luna, vamos a entender que todo tenía un propósito. Y que ese propósito es divino y que nosotros somos participantes de su naturaleza divina, de que somos llamados a ser hijos de luz como Él está en luz. Si tenemos comunión, dice, los unos con los otros, caminamos en la luz como Dios está en luz. Con Él mora la luz, Dios es luz. Si tienen alguna pregunta sincera,
escríbame a mi correo electrónico en honor a la verdad 77@gmail.com y puedan suscribirse a YouTube y a Facebook.